Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Nos encontramos dentro de la tercera sesión sincrónica dentro de nuestra guía de aprendizaje de procedimientos en juzgados. En anteriores sesiones habíamos abordado lo correspondiente a la estructura de nuestra rama judicial del poder público, que va a ser objeto de estudio por parte de nosotros dentro de esta guía de aprendizaje. Posteriormente también hablamos con respecto a los principios que gobiernan o que sirven de base para el buen desarrollo de la labor del funcionario y de la administración de justicia. El día de hoy entonces, como es prudente y es necesario, vamos a conocer de primera mano eh, la composición, ¿sí? eh, estructural y de funcionarios que hacen parte de la rama judicial del poder público, ¿sí? Para ello entonces vamos a tener como fundamento jurídico, fundamento legal, el Código General del Proceso, que despliega todo lo correspondiente a las funciones de cada uno de los funcionarios y auxiliares de la justicia, ¿sí? Es muy diferente cuando hablamos de funcionario y de auxiliar de justicia. El funcionario, para que puedan entender, el funcionario judicial es aquel que está adscrito o que tiene un cargo en la rama judicial del poder público, ¿sí? Es el que despliega las labores o presta una ayuda al juez o al servidor judicial con el fin de administrar justicia. Y el auxiliar de justicia vendría siendo un sujeto diferente, puesto que es quien presta una ayuda necesaria para el buen funcionamiento o para la toma de decisiones por parte del juez de la República o del despacho judicial. Entonces, para que podamos ir entendiendo estos conceptos, vamos a compartir unas diapositivas para poder ilustrar de mejor manera de lo que estamos hablando, muchachos. Entonces, permítanme un segundo, vamos a compartir nuestra pantalla. Muy bien. Eh, Como estamos evidenciando, vamos a hablar primero de lo que habíamos inicialmente expuesto. Vamos a hablar inicialmente de las personas que pertenecen a la rama judicial del poder público, es decir, tienen eh, algún puesto en carrera o en provisionalidad dentro de la rama judicial del poder público, ¿sí? Esas personas que prestan una ayuda, perdón, esas personas que se encuentran dentro de los despachos judiciales a los cuales nosotros nos vamos a encontrar dentro de esos despachos al momento de dirigirnos a ellos. Por eso es necesario conocer con quiénes de estas personas vamos a empezar a lidiar. Entonces, los funcionarios judiciales son aquellos que encontramos dentro del despacho judicial, ¿sí? Dentro del despacho judicial nos vamos a encontrar, por ejemplo, auxiliares de justicia, puesto que esos auxiliares de justicia simplemente prestarán una ayuda en cuanto, por ejemplo, a peritazgos al juez de la República, puesto que el juez no se la sabe toda, ¿cierto? Como por ejemplo los peritos, medicina legal, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, vamos a hablar
primero de uno de los sujetos procesales, ¿sí? De uno de los funcionarios más importantes que encontramos dentro del proceso judicial. Vendría siendo entonces el denominado juez de la República. ¿Quién es el juez de la República? El juez de la República es la persona que resuelve una controversia o que decide el destino de un imputado. El juez de la República es el encargado entonces de administrar justicia. Esa es la labor principal del juez de la República. El juez de la República eh, es aquel funcionario que va a tomar las decisiones, ¿sí? El que va a firmar las sentencias y los autos, ¿sí? Obviamente, ahorita vamos a ver que hay otros funcionarios, pero quien realmente tiene la responsabilidad total, ¿sí? Quien firma, quien realmente cualquier evento, cualquier anomalía que se presente en una sentencia judicial o en cualquier providencia judicial, quien va a responder tanto administrativa, tanto judicial o disciplinariamente no van a ser las demás personas que se encuentran dentro del despacho judicial, sino única y exclusivamente el juez de la República, que es el responsable de las decisiones que se toman dentro de un proceso judicial. ¿Sí? Ser juez de la República representa una responsabilidad inigualable, ¿sí? Una responsabilidad que podríamos catalogar de una de las más importantes dentro de nuestro ordenamiento jurídico, ¿sí? Porque recuerden que administrar justicia es uno de los pilares de nuestra sociedad, ¿sí? Al momento en que se presentan conflictos, quien va a dirimir esos conflictos será nuestro juez de la República. Obviamente esas decisiones tienen que ser amparadas en derecho. El juez de la República no puede tomar decisiones arbitrarias. Siempre tiene que estar amparado en la norma. ¿Listo? ¿Qué deberes tiene el juez? El juez es el director de una audiencia, el director de un proceso judicial. Vela por su rápida solución. El juez es el que preside las audiencias. Una audiencia dentro de un proceso judicial sin juez no puede realizarse. Por eso, muchachos, cuando el juez, porque el juez también tiene vacaciones, cuando el juez sale de vacaciones, es importante poner en ese puesto a una persona que se encargue de desempeñar esa labor de juez. Ese puesto no puede quedar vacío, no puede haber una silla vacía en un despacho judicial, sino que cuando eso suceda, para eso existen lo que son las licencias por vacaciones, ¿sí? Entonces vendrá una persona diferente a celebrar las audiencias de ese despacho judicial. ¿Por qué? Porque sin juez no se puede celebrar ninguna diligencia judicial, porque prima lo que es la inmediación de la prueba, ¿sí? Una prueba no puede ser recaudada sin la presencia del juez de la República, puesto que el juez de la República no puede tomar una decisión basado en testimonios de esos funcionarios, ¿sí? Tiene que estar presente en todas las diligencias judiciales. Obviamente, esas decisiones que toma el juez de la República tienen que ser imparciales y basados en el principio de la igualdad procesal, ¿sí? Entonces, el juez no puede parcializarse para alguna de las partes, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el juez tiene algún interés? ¿Qué pasa cuando el juez tiene algún interés? Muchachos, ¿me están escuchando? Muchachos, muchachos.
Muchachos, ¿me están escuchando? Nelly, Vanessa. Bueno, entonces continuemos. Igual la sesión queda grabada, muchachos. Entonces, otra de los deberes del juez, estamos hablando de los deberes del juez, es sancionar o denunciar por los medios que consagra el código los actos que vayan en contra de la dignidad de la justicia, ¿sí? Por eso es que cuando una parte procesal o un sujeto procesal se comporta indebidamente dentro de una audiencia, el juez tiene la obligación, ni siquiera es la facultad, de poner en su sitio, bajo obviamente los parámetros que otorga el Código General del Proceso, poner bajo arresto, ¿sí?, a cualquier persona que vaya en contra del buen despliegue de la labor de la audiencia, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, porque además de eso, de desempeñar de pronto alguna circunstancia que vaya en contra de la dignidad del proceso, em, también cuando evidencia alguna conducta punible, el juez tendrá la obligación de hacer la respectiva compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación o al ente disciplinario que puede ser la Procuraduría o en caso de los abogados al Consejo Superior de la Judicatura. ¿Listo? Entonces eso es muy importante. Otra importante función del juez de la República es cumplir con los términos legales. Por eso, muchachos, no crean que a veces es eh, por consentimiento del juez o porque el juez así lo quiera que los procesos judiciales se demoren. Muchas veces las demoras en los procesos judiciales se dan a raíz de pronto de la acumulación de procesos judiciales. Ustedes saben que hay unos términos que son perentorios y que no pueden extenderse, como por ejemplo, como lo es la acción de tutela o los habeas corpus. Entonces, eso es muy importante. Bien. Bueno, vamos a hablar del siguiente funcionario judicial o personas que encontramos dentro de una audiencia pública. Nosotros, dentro de el transcurso de nuestro técnico laboral en auxiliar jurídico, aprendimos que el Ministerio Público es el encargado de velar por los derechos de todas las personas. Y habíamos dicho que dentro de una de las funciones era velar por el buen despliegue de las audiencias. Por ello, entonces, dentro de una audiencia, dentro de una diligencia judicial, siempre vamos a encontrar un agente del Ministerio Público velando por el buen despliegue de lo que son las audiencias y porque no se cercenen derechos de ninguna de las partes, ¿sí? Porque haya una diligencia acorde a derecho. Dentro de las funciones del Ministerio Público, muchachos, encontramos obviamente que debe tener intervención en toda clase de procesos, obviamente en defensa del ordenamiento jurídico, las garantías y derechos fundamentales. También tiene las facultades de interponer acciones populares o de cumplimiento. Eso es una de las labores que tiene el Ministerio Público como velado, como ente que tiene la función de velar por el respeto de todos los derechos de las personas, ¿sí?
Y muy importante, el Ministerio Público interviene como sujeto procesal, ¿sí?, dentro de las diligencias judiciales. Es decir, en una audiencia siempre vamos a encontrar un funcionario de la gente, un agente del Ministerio Público, un procurador judicial, ¿sí? Bien, entonces vamos a hablar ahora de lo que son los auxiliares de la justicia, que son los cargos, ¿sí?, o son oficios públicos ocasionales que desempeñan personas con idoneidad, imparcialidad y de conducta intachable, obviamente de excelente reputación. Para usted ser auxiliar de justicia tiene que tener o cumplir con muchos requisitos, ¿sí? Y el auxiliar de justicia se le exigirá, ¿sí?, tener vigente licencia o matrícula o tarjeta profesional en la labor que esté desempeñando, ¿sí? Obviamente el auxiliar de justicia lo que hace es dar una ayuda o prestar una ayuda en cuanto al conocimiento que él tiene como profesional en alguna área del conocimiento, ¿sí? ¿Quiénes pueden ser auxiliares de la justicia? Pueden ser, por ejemplo, los peritos, los secuestres, los partidores, los liquidadores, los curadores ad litem, los contadores, los agrimensores, los síndicos, los intérpretes y los traductores, ¿sí? Entonces, esos son ejemplos de algunos auxiliares de justicia. ¿Cómo se designan los auxiliares de justicia, muchachos? Eh, los auxiliares de justicia se designan a partir de providencia judicial, cuando sea necesario o cuando la ley así lo estipule prudente que se necesite un perito, ¿sí? Entonces, es el juez de la República a través de providencia judicial quien realmente solicita o a solicitud de parte la asistencia por parte de un perito, de un auxiliar de justicia, ¿sí? Entonces vamos entendiendo cuál es la diferencia entre lo que es un auxiliar de justicia y el funcionario judicial. El funcionario judicial es la persona que despliega la función de administrar justicia o quien se encuentre como sujeto procesal eh, dentro del proceso judicial, ¿sí? El auxiliar de justicia es simplemente la persona encargada de prestar una ayuda necesaria para la toma de la decisión por parte del funcionario judicial, en este caso puede ser del juez de la República, ¿sí? Bien, vamos con algunos ejemplos de auxiliares de justicia. Vamos a hablar primero del secuestro. ¿Quién es el secuestro? El secuestro es la persona encargada de tener en depósito, ¿sí?, la custodia de los bienes que se le entreguen o que sean embargados dentro de un proceso judicial. ¿Sí? El secuestro es el encargado de custodiar, ¿sí?, los bienes que se entreguen o que se le hagan entrega y responder por la integridad de los bienes que se pongan bajo su responsabilidad, y obviamente esa designación del secuestro tiene que ser previa autorización del juez de la República, ¿sí? Es decir, posterior al embargo se tendrá que designar un secuestro, quien será el responsable de la custodia de ese bien que se encuentra embargado dentro de un proceso judicial. Bien, vamos a hablar ahora de lo que conocemos como los apoderados. ¿Quiénes son los apoderados?
los abogados y las personas que fungen como defensores o como representantes dentro de un proceso determinado. ¿Sí? Obviamente esos apoderados, esos abogados actúan bajo la modalidad o bajo un contrato de mandato que también se denomina un poder. ¿Sí? Ese poder obviamente será bajo los parámetros de el poder especial amplio y suficiente, aunque también puede hacerse bajo las reglas del poder general, pero obviamente ustedes saben que el poder general tiene unos requisitos que son un poco más amplios que como por ejemplo que el poder general tiene que ser elevado a escritura pública. El poder especial amplio y suficiente simplemente basta con la autenticación de las firmas por parte del poder dante. ¿Sí? Entonces, en este caso, para poder representar a una persona es suficiente con el otorgamiento de poder al apoderado a través de una autenticación simple, ¿sí? Sin necesidad de elevarlo a escritura pública. Entonces, al momento de que se haga ese otorgamiento de poder, el representante podrá asistir en asuntos jurídicos y económicos con respecto a algún negocio, ¿sí? Bueno, como lo dije anteriormente, muchachos, cuando hablamos de poderes generales, los poderes generales tienen que conferirse a través de escritura pública. El poder especial simplemente basta y sobra a través de documento privado. Cuando hablamos de documento privado, hacemos referencia a un documento que simplemente sea con autenticación de firmas. Con eso es suficiente para poder hacer representación dentro de un proceso judicial y fungir como abogado o como apoderado. ¿Sí? Ahora, ese poder también puede ser otorgado en la misma audiencia. No siempre el poder, por lo menos en los asuntos penales, que son en su mayoría orales, ¿sí? Y en cualquier asunto o en cualquiera de las ramas del derecho, usted puede, o el poder dante puede otorgar poder en la misma audiencia y obviamente en audios quedará eso por sentado, en donde el juez de la República otorga personería jurídica al abogado para poder representar dentro de ese proceso judicial. Es decir, que muchas veces podemos hacer esa representación simplemente con el otorgamiento dentro de audiencia judicial. No es necesario que sea a través de escrito o documento privado público, sino simplemente que el juez avale la asistencia jurídica o la representación en la misma audiencia. Así como se puede designar el poder, también puede sustituirse, es decir, llegado el caso en el cual uno como apoderado judicial tenga la necesidad de ausentarse y de pronto hay alguna diligencia, ese abogado podrá sustituir ese poder a otro abogado y de esa manera no tener que solicitar aplazamiento para esa audiencia, ¿sí? Sino que simplemente eh, podrá sustituir el poder. ¿Qué facultades tiene el apoderado, muchachos? Eh, Obviamente, el apoderado podrá formular todas las pretensiones que estime convenientes. Em, Podrá solicitar medidas cautelares, pruebas y demás actos preparatorios dentro del proceso judicial. Obviamente, para usted tener todas estas facultades, tiene que hacerlas explícitas dentro del Poder Judicial. ¿Sí? Bien, muchachos. Entonces, em,
Hasta aquí, muchachos, entonces, recuerden que nuestro fundamento jurídico para todo lo que hemos mencionado se encuentra dentro del Código General del Proceso, ¿sí? En una próxima oportunidad vamos a hablar sobre las personas que nos encontramos dentro de un despacho judicial, por ejemplo, el oficial mayor, ¿sí? Y vamos a empezar a hablar sobre los documentos que se expiden dentro de un proceso judicial. Entonces, muchachos, agradezco la atención prestada. Nos vemos en la próxima clase.